Diagnóstico y funcionamiento del sensor inductivo CKP. Vamos a hablar del funcionamiento del sensor tipo inductivo CKP. Sensor inductivo tipo CKP es un sensor el cual tiene incorporado un magneto o imán, y en torno al imán tenemos una bobina. Este sensor como tal, en el momento que cada diente pasa y corta el campo magnético del magneto, la bobina genera un proceso que se llama autoinducción, y esa autoinducción me genera una señal sinusoidal al módulo, informándole el régimen del motor e informándole la posición del cilindro número 1 del cigüeñal. Es decir, si observamos acá en este dibujo, hay ausencia de un diente. Esa ausencia de un diente en la rueda fónica es la que le va a indicar la posición del cigüeñal. Pero una cosa que hay que tener en cuenta: para un motor de 4 tiempos, sabemos que en orden de encendido 1, 3, 4, 2, el cilindro número 1 y el 4 siempre van a estar en la misma posición. Es decir, que en el momento que el cilindro número 1 generó esta señal, y a los 180 grados está indicando que el cilindro número 4 inicia en este caso, o está en su tiempo de compresión, y nuevamente genera este pulso indicándole esa posición. Por eso como tal es posición del cigüeñal, y lo toma con respecto al cilindro número 1 y su pareja, que en este caso para un motor de 4 tiempos es el cilindro número 4. Dato importante: algunos sensores vienen con 2 cables, tal como lo muestra estos cables de color verde. 2 cablecitos a la bobina. En algunos modelos he visto y los he diagnosticado, el cual viene con un tercer cable y es inductivo. Este tercer cable es un blindaje que tiene el sensor, ya que su voltaje en algunos instantes es menor a 1 voltio, es decir, milivoltios me está generando la señal. Por tal razón, el blindaje evita que otra señal externa o señal parásita interfiera en la señal, y por tal razón entonces tenemos un cable coaxial con un blindaje para su protección. Y de esta manera funciona nuestro sensor inductivo. Diagnóstico sensor CKP tipo inductivo. En esta oportunidad vamos a trabajar las pruebas y diagnóstico a un CKP. El CKP es el sensor de posición de cigüeñal. Es importante tener en cuenta que este sensor mide 2 variables. Mide el régimen de motor, en este caso las revoluciones de nuestro motor, y la otra variable que él mide es la posición del cigüeñal. Para eso vamos a hacer 4 pruebas. Vamos a verificar su resistencia, ya que es un sensor inductivo. Él tiene una bobina interna, entonces hay que verificarle dentro de sus pruebas resistencia, voltaje, generación de voltaje, frecuencia, y la última prueba, que es la prueba que recomiendo siempre hacer, es la utilización de un osciloscopio y verificar su señal. Entonces, para eso vamos a arrancar con nuestra primera prueba. La prueba más sencilla que vamos a hacer para diagnosticar un CKP es verificar resistencia. Para eso vamos a ubicar nuestro multímetro en posición de omega, en el cual significa resistencia, y vamos a desconectar nuestro sensor CKP. Entonces acá tenemos nuestro CKP. Vamos a mirar el cable aquí por la parte inferior. Este es el cable o el conector que comunica al sensor CKP. Para eso vamos a utilizar nuestro multímetro. Vamos a colocarlo en los 2 extremos. Recuerden que normalmente trae 2 cables, porque es una bobina internamente, y tenemos una resistencia de alrededor de 1100 ohmios. Ahí estamos alrededor de 1.089 kilo ohmios, que su resistencia está alrededor de 1100 ohmios. Este es el valor que debe tener este tipo de sensor. Su resistividad: si su resistencia estuviera muy alta, estamos hablando en kilo ohmios, mega ohmios, o no tuviera resistencia, normalmente cuando un sensor de estos se aísla, o en este caso su bobina se ha quemado, llamémoslo así, la resistencia no va a dar resistencia, entonces quiere decir que el sensor está defectuoso. Por el momento verificamos que tiene su valor resistivo. El otro valor que vamos a verificar, vamos a ubicarlo en posición de voltaje. Es importante tener en cuenta que hay multímetros que me da 2 opciones de medir voltaje: alterna y corriente directa, en este caso voltaje directo. En este caso, este multímetro tiene la posibilidad él reconoce si es un voltaje alterno o directo. Para eso lo ubicamos en esta posición y vamos a medir voltaje alterno. Vamos a darle simplemente arranque al motor y verifiquemos que el sensor esté generando señal.
Entonces en este momento nos damos cuenta, vamos a ubicarlo incluso el voltaje, como en este caso es en arranque, vamos a colocarlo en milivoltios nuevamente para que sea preciso. Y estamos viendo, nuevamente vamos a verificar que nos marcó hasta alrededor de 19 milivoltios. Quiere decir que el sensor está generando voltaje. En este caso son voltajes muy pequeños que estamos hablando en unidades de milivoltaje. El otro valor es la medición de frecuencia. Entonces vamos a colocarlo en hertz y nuevamente vamos a utilizarlo en los dos extremos del conector y vamos a darle arranque. Sí, en arranque más o menos estamos hablando de entre 300 y 400 hertz, el cual equivale en las revoluciones de motor alrededor de 400 revoluciones, el cual está girando nuestro cigüeñal. Vamos al arranque. Pues efectivamente estamos nos marcó alrededor de 3.350 hertz, ¿sí? En el cual nos marcó 0,300 kilohertz, el cual equivale a 350 hertz como tal. Entonces, esto nos quiere decir en esta prueba que el sensor está generando voltaje, tiene una buena resistencia y la frecuencia es buena. Para eso y con mayor exactitud vamos a medir, vamos a verificar la señal producida. Este es el mejor diagnóstico que recomiendo para un sensor tipo inductivo. En la prueba número 4, el cual vamos a utilizar nuestro osciloscopio, es la mejor herramienta para verificar o diagnosticar este sensor. Entonces, para eso hemos conectado, en este caso, nuestro osciloscopio. En este caso tiene la función de osciloscopio y de escáner. Tenemos un puerto, el cual hemos conectado al puerto número 3, nuestro sensor CKP, el cual se conecta por medio de esta sonda a nuestro sensor CKP. Entonces, al tomar la señal del sensor, vamos a entrar por la opción de osciloscopio. Entonces, opción número 4, opción de osciloscopio. Vamos a utilizar solamente una señal, entonces osciloscopio. Y entramos. Ahí hasta el momento no nos está generando señal. Hasta el momento nos marca una referencia, en este caso como está conectada a la masa. Para eso pues vamos a decirle a qué canal, vamos a decirle al osciloscopio a qué canal está conectado. Entonces es el canal número 3. Entonces al utilizar el número 3 vamos a ver si el sensor efectivamente nos está marcando algo, pero hasta el momento así no garantizamos hacer un buen diagnóstico. Para eso recomiendo debemos ajustar dos variables, el tiempo y en este caso la amplitud y el tiempo. En la opción 2 podemos ajustar la amplitud, en el cual está medida en voltaje, y vamos a darle una escala mayor. Y el siguiente variable vamos a ajustar el tiempo. Bien, como lo he dicho, tenemos la señal de nuestro sensor CKP, el cual produce una señal sinusoidal. Esta señal, si observamos, vamos a capturar la onda. Entonces vamos a dar la opción 0. Verificamos que nuestra onda generada por el sensor es uniforme. Cuando vemos que la onda como tal genera interferencias, muy probablemente es porque hay un problema de conexión, porque hay un conector, porque hay un cable mal soldado, y esto me generaría posiblemente una interferencia. Entonces es un dato importante que solamente me lo muestra el osciloscopio. El otro dato importante a ver, entonces vamos a la opción 7 y vamos a verificar la onda. Hay una ausencia de onda, me retrocedo acá con el escáner. Hay una ausencia de la onda, el cual esa ausencia me quiere decir que esa es la posición del cigüeñal, en este caso del cilindro número 1
grados antes del punto muerto superior. Entonces, al saber que este sensor me mide 60 grados antes del punto muerto superior, démonos cuenta, ya en unos segundos congelamos nuevamente la imagen, que este sensor hay que tener en cuenta que varía en dos aspectos. Varía en amplitud y varía en términos de ancho de pulso, en este caso el tiempo. Entonces vamos a acelerarlo un poco más. Aceleremos un poquito más el motor y vamos a ajustarle nuevamente. En términos de voltaje, y nos damos cuenta que el voltaje cada vez que acelero incrementa. Entonces un dato importante es verificar que la onda generada sea uniforme. Vamos a variar también, ya que varió en frecuencia, vamos a ajustarle nuevamente el tiempo. Podemos visualizar la onda generada. Entonces ahí podemos observar una onda perfectamente generada por el sensor. Esto quiere decir que el sensor está funcionando correctamente y me está generando una señal. Hay que verificar varias cosas en estos datos: que la onda no tenga interferencias, esas interferencias eléctricas, el cuales me pueden generar una falla en el motor. Y el otro dato importante es comparar esta señal con el manual de fabricante, el cual efectivamente, si observamos acá, este es el punto importante en el cual verificamos que le está informando al módulo la posición del cigüeñal. En este caso, por cada giro del cigüeñal le va a llegar esta onda. Es importante que en este caso, cuando la rueda fónica ha sido golpeada y los dientes tienen problemas, en este caso estén rotos los dientes o el sensor esté suelto, en este caso me puede estar generando una señal diferente a las demás. Y esta como tal me indica que el cilindro se encuentra, en este caso en este motor, 60 grados antes del punto muerto superior, y el CMP me le indica punto muerto superior del cilindro número 1. Y de esta manera hemos concretado cómo se diagnostica estos dos sensores magnéticos en el motor, que es el sensor de efecto Hall, CMP, y el sensor CKP e inductivo de cigüeñal. Agradecimientos al ingeniero Ángel Medina, José Borraes, Óscar Sendales y Hernán Mendoza.